Muy buenos días para todos. Muchas gracias a las personas que se han estado conectando a este encuentro. Vamos a dar 5 minuticos más mientras se conectan las otras personas. Mientras tanto, yo les voy a dejar el listado de asistencia para que por favor lo vayan registrando. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a dar entonces inicio a este espacio. Eh, Hoy tendremos entonces la charla sobre automedicación, sobre los riesgos. Vamos a estar con el doctor Andrés Felipe Zuluaga. Él es médico, farmacólogo y magíster en telesalud, quien se desempeña en este momento como el director científico del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada. Bueno, doctor, muy bienvenido y les recuerdo nuevamente, por favor, que me diligencien el listado de asistencia que dejé en el chat. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días para todos. María Fernanda, ¿me confirmas que se está viendo la pantalla y que están escuchando bien? ¿Sí? Sí, se escucha doctor. bien. Perfecto. Súper bien. Y se ve la pantalla muy bien. Les agradezco mucho a todos por esta mañana compartir un espacio, creo que muy importante. Vamos a hablar de dos temas que son de enorme importancia para todos ustedes, para sus familias y especialmente para aquellos que en su vida conviven con personas que consumen medicamentos de distinto tipo por diferentes razones. Nos vamos a dar cuenta a través de esta charla que hay fenómenos que causan riesgo y que a veces no percibimos el riesgo. En Colombia eso es un problema real, central. Por eso es que vemos personas que se montan en una moto sin casco, sin chaleco reflectivo, sin mucha protección y andan 80 o 100 por hora sin ninguna consecuencia. La percepción del riesgo surge a partir de elementos tan básicos como la educación. Pero si nunca nos han hablado de ciertos temas, es muy difícil, por tanto, definir cuál es el riesgo que tenemos. Quiero agradecer la oportunidad que nos brinda el programa de salud de la Universidad de Antioquia. Aclaro mi conflicto, también soy afiliado al programa de salud como profesor de la universidad junto a mi familia. Y obviamente dentro del Laboratorio Integrado en Medicina Especializada de la Facultad de Medicina, pues tenemos un servicio que se llama Optimas, optimización terapéutica de individuos multimedicados y con abuso de sustancias. En Optimas prestamos esencialmente servicios a el programa de salud en el área de farmacología y toxicología, que es donde me desempeño. La charla se llama ¿Cuántos medicamentos son muchos? Y posiblemente la mayoría de ustedes todavía no tiene como un número en la cabeza. Y a veces uno creería que no existe tal número, porque observa que hay personas, incluso en su entorno familiar, que puede estar consumiendo 5, 10, 15 o hasta 20 medicamentos en un día. Y pues la frase clásica es, si eso lo mandó el médico, es porque está bien, se necesita, es útil, es necesario. Bajo ese contexto, pues esencialmente vamos a ver en esta charla que no todo lo que necesariamente las personas están consumiendo está bien que lo consuman por mucho tiempo o que eventualmente se expongan a una cantidad de productos sin el conocimiento profundo de si su uso es racional. Vamos a hablar entonces de estos temas y para poder introducir el concepto, quiero empezar trayendo a colación lo que ustedes ven en pantalla. Dos palabras, automedicación y polimedicación. Ambas tienen impacto y riesgo para la salud, aunque la denominación de automedicación, como les mostraré más adelante, pues tiene un hermanito, algo que llamamos como autoprescripción. Sin embargo, muchas veces lo engloban dentro del término automedicación. La palabra polimedicación, como su nombre lo dice, son muchos medicamentos y ahora veremos cuánto es mucho. Pero la palabra automedicación en el fondo lo que significa, de manera autónoma, uno recibe o consume medicamentos. Y en ese sentido, los dos tienen impacto y riesgo para la salud desde el punto de vista de consecuencias que pueden ir desde agravar condiciones de base, generar eventos adversos, generar interacciones, hasta otras circunstancias que mencionaré más adelante. Y metámonos pues en este tema y empecemos diciendo que los medicamentos realmente representan una herramienta muy poderosa. Realmente ha cambiado la perspectiva del ser humano la utilización de muchos de los medicamentos, no solamente para el tratamiento, sino para el control de diferentes enfermedades. ¿Qué hubiera sido de la raza humana sin las vacunas en la última pandemia que tuvimos? Lo lamento para los que son antivacunas, uno tiene hasta el día de la muerte para arrepentirse, por supuesto, pero la realidad es que eso cambió la perspectiva de la humanidad y en muy poco tiempo pudimos controlar algo que era realmente nefasto. Sin embargo, utilizar medicamentos cuando no se hace de manera adecuada, eventualmente puede convertirse en algo peligroso.
Y ahí es donde debemos percibir cuáles son los riesgos para tomar las mejores decisiones. En ese contexto, lo que es la automedicación y una palabra que les comenté ahora, la autoprescripción, está aumentando. Y en ese sentido, pues vamos a ver que hay una diferencia entre automedicación y autoprescripción, aun cuando ambas pues utilizan el término medicamento. Normalmente lo que uno espera en un tratamiento con un fármaco es dar un producto que sea adecuado, de acuerdo a la evidencia médica, los estudios clínicos que permitan asegurar que es un producto efectivo y seguro, de acuerdo al tipo de enfermedad que se presente. Si tiene estudios clínicos para esa condición, debe haber una dosis, una duración en el tiempo, cuánto meses, días o años debo recibirlo, y una forma farmacéutica, tableta, geles, elixir, cualquier forma farmacéutica definida para ese trastorno por parte de ese medicamento. Combinando esos tres elementos, uno espera que se dé lo que denominamos en medicina como efecto terapéutico, y en ese sentido genere más beneficios que daño. Pero hay un concepto esencial en todo esto, y es que todo puede causar daño. No hay nada que esté libre de daño. Paracelsus dijo hace mucho tiempo, la dosis sola determina el veneno. Es una persona muy famosa en la historia de la medicina. Este personaje realmente utilizó esa frase que hoy complementamos diciendo, no solo la dosis determina el veneno, sino también el tiempo. Dime qué consumes, a qué cantidad y por cuánto tiempo y te diré cuánto daño puede causar. Así que los eventos adversos siempre están presentes, son innegables, hacen parte también de la respuesta, pero uno espera que el beneficio terapéutico sea de tal tamaño que la razón entonces para persistir en la administración del producto pues esté en favor, la balanza de que el paciente lo consuma. La Asociación Médica Mundial hizo una distinción clara entre lo que es la palabra automedicación y autoprescripción. Ojo a esto, ojo público. La palabra autoprescripción y automedicación, como ustedes observan, en ambos casos realmente significa un autoconsumo. En el caso de la autoprescripción es un autoconsumo de medicamentos con prescripción. También lo llaman automedicación irresponsable, y es el ejercicio clásico donde muchos de ustedes tienen familiares que reciben medicamentos prescritos, les llega a la casa, se acumulan por X o Y motivo, práctica que no debería ser en el sistema de salud en ninguna parte del mundo, y a partir de la experiencia que ustedes tienen dicen, pues los signos y síntomas, lo que estoy sintiendo se parece a lo que tuvo mi abuelo, y si a mi abuelo le estaban dando este medicamento, pues a mí también me sirve. Eso se llama automedicación irresponsable y parte de la utilización de medicamentos que solo se emplean por receta, que de resto no podrías conseguir. En el caso de la automedicación, la diferencia es que también pueden ser medicamentos, pero incluye otras cosas, hierbas, remedios caseros, productos homeopáticos, productos que usualmente empleas como nutracéuticos, aquellos que dicen que es para la nutrición, pero que te genera un beneficio sobre la salud, que normalmente están disponibles legalmente, sin la prescripción de un médico, bajo venta libre. Y en ese sentido, la persona puede acceder a una gran cantidad de productos y poderlos consumir y pensar que eventualmente se va a sentir muy bien. Ese es el contexto de lo que hoy en día muchos buscan, sentirse bien, no necesariamente estar bien. Y ahí creo que existe una controversia enorme entre lo que debería ser. El deber ser es estar bien, no necesariamente sentirse bien. Así pues, bien sea porque de forma legal accedes a un producto de venta libre, o bien sea porque encontraste un producto que normalmente no es de venta libre, pero igual tuviste acceso a él y decidiste consumirlo, pues esencialmente te expones a unos riesgos comunes, que en unos casos pueden ser peor que otros, porque la razón para que exista la restricción a la prescripción de los medicamentos que llamamos éticos, pues esencialmente es que los riesgos son mucho mayores si no se emplean responsablemente que los beneficios que pueden dar. En el caso de los que son de venta libre, son productos
usualmente de margen terapéutico muy amplio, muy seguros en teoría, pero bajo las condiciones de uso crónico y la mezcla con diferentes o medicamentos, hierbas o remedios u otras circunstancias, puede enfrentar un riesgo para la población. ¿Por qué legalmente existe la automedicación en los sistemas de salud? Por un sentido absolutamente lógico. Y es, si las personas tuviéramos que recurrir siempre al médico para obtener un medicamento, un resfriado común, por ejemplo, si tuvieras que recibir una prescripción para obtener el analgésico, el descongestionante nasal, entre otras cosas que normalmente son antigripales de venta libre, los servicios de urgencia se mantendrían saturadísimos. Si aún existiendo la automedicación, a veces tenemos dificultades para tener acceso a tiempo a urgencias, porque a veces se saturan los servicios, imagínense cómo sería si esta no existiese. Por tanto, se les da un gran poder, pero es un poder que tiene responsabilidad. En el mundo entero, y estos son datos, por ejemplo, de España, lo que se observa es que realmente cada vez hay menos prescripción médica, más acceso a diferentes productos que vamos a llamar de venta libre, vitaminas, minerales, tratamientos cutáneos, resfriado, tos, medicamentos, por ejemplo, laxantes, analgésicos, entre otros, que como uno también aprecia en la tabla que ustedes ven en pantalla, los porcentajes a los cuales se accede cada vez es en población más joven. Y ahí quiero señalar un pequeño aspecto. ¿Cuál puede ser una de las explicaciones a que las personas más jóvenes estén accediendo cada vez más a la automedicación? Pues sencillo, tienen una mayor exposición a información en las redes. Y ahora vamos a hablar un poco de los beneficios y cosas malas que eso conlleva. Pero no es un solo ejercicio en España observar lo que es el gasto por persona en medicamentos sin receta. En ese contexto, lo que ustedes pueden apreciar en esta ilustración es otra serie me están pidiendo, disculpen un segundo, que autorice a las personas que están sin entrar. Denme un segundo, los autorizo. Muy bien. Otra serie de países donde hay autoconsumo de medicamentos, los colores refieren tratamientos de diferente tipo, similar a la diapositiva anterior. Y fíjense ustedes, realmente en todos los países se produce, pero podríamos decir que Estados Unidos es donde más prima ese gasto por persona en medicamentos sin receta. Sería interesante hacer una relación con el tipo de sistema de salud al cual normalmente puede ser diferente entre cada uno de esas naciones, pero es un problema realmente mundial. Como estamos hablando de problema, la siguiente pregunta es, ok, ¿y cuáles son los problemas relacionados con el autoconsumo? Son muchos, en pantalla ustedes pueden ver por lo menos 8, y la realidad es que, aunque pudiera mencionar muchos otros, estos tal vez sean los más relevantes. Por ejemplo, con el autoconsumo puede haber un problema, que el paciente realmente requiera medicación y no la reciba, pues porque no está indicada, o que reciba el medicamento equivocado, o que el medicamento pues sea apropiado, pero termine consumiendo una dosis más baja o una dosis más corta de la que debería recibir, o lo opuesto, consuma una dosis mucho mayor y una mayor duración que la adecuada, lo que podría desencadenar, por ejemplo, respectivamente, en el primer caso de las subdosis en falta de respuesta y en el caso de las dosis más altas o supraterapéuticas en toxicidad. O que el medicamento empieza a producir efectos opuestos a lo que la persona estaba esperando, o que como no conoce en el área lo que son las interacciones, es decir, la combinación de diferentes fármacos, cómo puede cambiar la respuesta entre uno y otro, o interacciones con alimentos o bebidas, pues termina también teniendo pérdida del efecto o exceso de toxicidad. O que por consumir un medicamento con ese autoconsumo,
palabra que recopila lo que es la automedicación y la autoprescripción, pues termine suspendiendo un fármaco que pues no es accesible en este momento por muchas razones. El sistema de salud tiene enormes problemas. El programa de salud de la universidad pues afortunadamente se ha mantenido bastante estable y con cubrimiento extraordinario para sus afiliados. Pero por fuera, lo que ustedes están viendo en muchas EPS y sus pacientes es que ni siquiera reciben medicamentos de uso simple o común. Así que, como ejemplo, podría ser que una persona empiece a consumir una estatina y como no le está llegando el antihipertensivo, piense que la estatina es suficiente para que se controlen sus problemas cardiovasculares. Finalmente, que consume un medicamento de prescripción sin razón, sin la receta médica, y en ese sentido pase de la automedicación a la autoprescripción, asunto que lo expone a riesgos mucho mayores por lo que ya comenté previamente. De esta manera, entonces, podemos manifestar que incluso los pacientes pueden tener las dos cosas, es decir, estarse automedicando y estarse autoprescribiendo a veces sin darse cuenta. Y en ese caso, las cosas pueden complicarse un poco más. Desde el punto de vista práctico, pues podemos decir también que la facilidad que existe de consecución de algunos de los productos en la comunidad, gracias a que existe la venta libre, en la literatura, eso se llaman productos OTC, por sus siglas en inglés, lo que básicamente podría decirse sobre el mostrador sería la traducción. También se combinan con los que normalmente se llaman UTC o bajo el mostrador, es decir, productos que normalmente, como ya comentamos, sería la autoprescripción, medicamentos que normalmente no son de venta libre, pero que por X o Y motivos se acceden a ellos muchas veces porque en la mayoría de ustedes de sus casas tienen una especie de farmacia. Todos tienen guardando en algún pedazo de la casa, en una caja, un conjunto de medicamentos que sobre tratamientos previos o de familiares. Y eso es una práctica equivocada. Eso no está bien. Así pues, miren ustedes las perspectivas de crecimiento del porcentaje de medicamentos de venta libre que también se está dando. En el mundo entero lo que se puede apreciar es que cada vez hay más medicamentos de venta libre disponibles para la población, lo que multiplica las posibilidades de utilizar diferentes medicamentos, remedios, hierbas, productos homeopáticos, entre otros, libremente por parte de cada uno de ustedes. Ahora, la pandemia nos enseñó un montón de cosas adicionales. Todo el mundo quería aliviar sintomáticamente lo que sufría. ¿Y cómo lo hizo? Pues el alivio de esos síntomas los realizaba normalmente, o a través de automedicación o de autoprescripción. Muchas veces, de hecho, empezaron a consumir medicamentos con potencial ansiolítico, u otros en nuestro país, infortunadamente, accedían a antibióticos, productos que normalmente no deberían despacharse sin fórmula médica, con las consecuencias negativas que eso traía. Entonces, ¿sabes qué? Yo escuché que la claritromicina funcionaba y empezaban a consumir claritromicina para una enfermedad viral, esperando que eso los curara. O ivermectina, el peor de los casos. Dentro de ese ejercicio se aprendió entonces que la automedicación debería ser informada y consciente. Y como ustedes ven, pues las distintas secretarías de salud, en este caso comunicado del 2020 la Gobernación de Antioquia, recomendaba eventualmente unos elementos que deberían evitarse a toda costa. Por ejemplo, evitar automedicarse con medicamentos que no son de venta libre, entre otros. ¿Por qué se dio este fenómeno tan importante? Porque todo el mundo estuvo en la casa muchas veces desocupado y entonces entraron a un acceso excesivo de información de todas las fuentes, con una particularidad, y es que, curiosamente, los jóvenes creen más sin confirmar si la fuente es fidedigna que lo que pueden tener las personas que tienen, digamos, unas edades superiores a los 40, 50, 60 años incluso, que al menos preguntan, ¿y este quién es? O le preguntan a los hijos o a los mismos nietos.
conoces a esta persona que está hablando en este video. De manera que los jóvenes creían todo y a partir de ello se daba una difusión de un conocimiento falso, información normalmente no corroborada, información normalmente utilizada por algunos para vender. Algunos llegaron a llamar ese fenómeno no solo infodemia, la combinación de pandemia de información, sino que también lo llamaron infoxicación, la combinación de información y tóxico o intoxicación. En ese contexto, pues aprendimos que siempre todo lo que llegue por un video o por la información que hay en Internet, y más en este momento donde hasta con inteligencia artificial se puede generar videos totalmente mentirosos, pues debe ser corroborada en tiempo real. Debe ser una información que podemos pausadamente analizar y solamente confiar en lo que proviene de fuentes realmente fiables, casi siempre de origen universitario. En Colombia, esas universidades normalmente tienen en su nombre, digámoslo así, de la página o de la entidad, la palabra .edu, .co, si es de Colombia, o punto respectivo país. Argentina, AERE y así sucesivamente, Ecuador, ese, pero cualquiera una de las unidades académicas en esos países pueden producir información confiable y es más seguro cuando uno no sabe qué es lo que está escuchando al frente. Adicional, en pandemia también aprendimos que los criminales hacen dinero a partir de las crisis y siempre empiezan a hacer dos cosas. Lo primero, a vender productos que dicen funcionar para un montón de enfermedades o condiciones para las que normalmente no hay cura, aun cuando ninguno de ellos realmente sirva para nada ni se haya demostrado la utilidad de fondo con estudios clínicos serios. Hay gente que dice, a mí me sirvió y por tanto yo lo he recomendado con todos. Felicitaciones. Pero honestamente la probabilidad de que eso sea un éxito es 1 en 1.000.000. Adicionalmente, han aprovechado para falsificar productos que eventualmente son de uso masivo o común, exponiendo a los individuos a riesgos adicionales. Y finalmente, pues han empezado a generar controversia respecto a la información científica sólida, usualmente desmintiéndola, con un fin generalmente mercantilista. Como ejemplo, el uso de ivermectina durante la pandemia fue de lo más patético que existe. Incluso las publicaciones científicas, entre comillas, que se dieron en ese momento, tuvieron que retirarse la mayoría porque terminaron siendo datos falsificados en medio de la crisis. Así pues, si se van a exponer a productos que ustedes vieron a partir de un video, les recomiendo que lo piensen mínimo 2 veces. Este es un ejercicio de hace unos años que desarrollamos aquí directamente en Lime a través del Centro de Información de Estudio de Medicamentos y Tóxicos, CIEMTO. En este caso, pues teníamos una línea en la que recibíamos llamadas de la comunidad y empezamos a observar que había un conjunto de pacientes, 36 al final, que durante 6 meses reportaban síntomas comunes, generalmente de hemorragia, hematuria, morados en distintas partes del cuerpo, y todos tenían como común el consumo de un producto dietético suplementario. Ese material normalmente pues, se reportó a las autoridades y adicionalmente se hizo el análisis y se encontró que era un producto falsificado, bajo el ejercicio de manifestar que el producto era realmente un suplemento vitamínico. A lo que se estaba exponiendo la gente era un medicamento que se llamaba warfarina, que genera sangrados. Hubo muertos. Y esto ocurrió desde la ciudad de Medellín, donde se detectó, y en diferentes ciudades del país. Así que fíjense que a veces nos exponemos creyendo que pues, nos estamos exponiendo un producto adecuado, cuando en la calle aprovechan que es un producto de venta masiva para exponerse a riesgos innecesarios a partir de la creencia que lo que está consumiendo pues está bien y no tiene ninguna consecuencia negativa para las personas.
Las prácticas de automedicación han venido cambiando también con el tiempo y aunque no aparece haber una diferencia importante entre hombres y mujeres, sí se ha encontrado diferencia en relación con la edad. Noten ustedes lo que se aprecia cuando hablamos del consumo de más de 5 medicamentos, que es lo que significa esencialmente el DP. ¿Quiénes son los que más se exponen a automedicación realmente? Y este es un estudio del año 2006. Los que son mayores de 50 años. La prevalencia de individuos consumiendo más de 5 medicamentos y muchos de ellos medicamentos dispensados que eventualmente hacen parte de las prácticas de automedicación son los mayores de 59 años. Pasamos de, digamos, una tendencia en general a que hasta los 50 años se reciben menos de 5 medicamentos, pero después de los 50 esto se dispara hasta llegar a los 80, 90, donde los 80, 90 años, entre el 70 y 80 las personas reciben más de 5 medicamentos que incluyen los que se automedican. Una forma entonces de enfrentar esta situación, y ya vamos a hablar de cuál es el riesgo que tiene consumir más de 5 medicamentos, es esencialmente disminuir lo que se autoprescribe la persona. Si usted normalmente decidió por voluntad propia consumir multivitamínicos, un producto herbal, un remedio casero, le recomiendo, en la medida que vas avanzando en edad, pues empieces a suspender esa práctica por mucho que te parezca natural, normal o que lo hiciste toda la vida, porque en ese instante es posible que necesites realmente medicamentos para controlar mejor tus condiciones. Y cuando empiezas a recibir productos, en términos generales, los médicos no consideramos cuáles son medicamentos y cuáles no. Todo suma. Así que todo genera un riesgo al final. La realidad es que para cada uno de los problemas que se presentan con los productos de venta libre, OTC, los habíamos dicho, pues siempre existe una solución. Y la más importante es la educación. Y voy a adelantarme aquí para que miremos un tema que puede ser también de interés. En el programa de salud hay muchos familiares de médicos y la particularidad de esto es que los médicos y digamos su grupo familiar tienen también una exposición frecuente a la autoprescripción. Es común que uno vea familiares de colegas que reciben benzodiazepinas por décadas, benzodiazepinas de diferente tipo, clonazepam, lorazepam, entre otros, que eventualmente nadie les ha dicho que está mal consumir ese medicamento por meses o años, que tiene consecuencias negativas su consumo crónico, y sin embargo, pues pueden tener acceso a él precisamente porque el familiar médico se lo prescribe. Bajo esa dinámica, entonces, la problemática de la autoprescripción termina siendo mucho más común en personas que tienen en su núcleo familiar a ese profesional de la salud. E insisto, a su vez entonces están expuestos a consecuencias que pueden ser mucho más nefastas. Ahora, dentro de la autoprescripción, pues ya habíamos dicho que los problemas se presentan más frecuentemente con los doctores, pero lo que nos muestra es que entre los medicamentos que más frecuentemente recibe la familia de estas personas, y esto es un artículo del British Medical Journal, un artículo bastante, de una revista bastante importante en el área médica, están productos como ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos y, como ya les comentaba, productos que pues tienen riesgo adicional. Dentro de los ansiolíticos les mencioné las benzodiazepinas. Los antidepresivos son muy comunes, pero dentro de los que llamamos analgésicos profundos o fuertes están los opioides. Entonces, morfina, codeína y hasta tramal o tramadol eventualmente hacen parte del listado. Ojo, la atención de las personas que están consumiendo este tipo de medicamentos, cuando se hace por meses, hay que acompañarlas también de un toxicólogo o un farmacólogo dispuesto a ayudar en el proceso. Así pues, hasta aquí lo que he mostrado complementa para los que
conocen muy bien los personajes de Marvel. Spider-Man, su creador, Stan Lee, pues creó una frase clásica: con un gran poder también viene una gran responsabilidad. Y en ese sentido, pues ustedes tienen el poder, si quieren, de automedicarse, ojalá no autoprescribirse, pero si quieren acceder a esos productos de venta libre, lo pueden hacer y lo están haciendo. Sin embargo, ojo, tengan la responsabilidad de saber que pueden tener consecuencias negativas, especialmente cuando se mezcla eso con más y más medicamentos. En este punto, entonces, hablemos ya un poco de lo que es la polimedicación. Y pues esta ilustración que ustedes ven en pantalla, Jesús mi Salvador, pues yo muchas veces diría que sí, cuando uno viene a un punto donde hay medicamentos, como farmacólogo se los digo, en términos generales yo no uso medicamentos a no ser que sea absoluta, estrictamente necesario, porque empiezas a exponerte a una cantidad de riesgos que uno reconoce porque estudia la materia, pero que no necesariamente es ideal exponerse si no los necesitas. La polimedicación implica entonces dos formas de definirse. La primera, la cualitativa. ¿Cómo se define polimedicación cualitativamente? Estás tomando más medicamentos de los que realmente son clínicamente apropiados. ¿Y quién define que son clínicamente apropiados? Un profesional de la salud, médico. Segundo, la polimedicación puede definirse cuantitativamente. Así que, ¿cuánto es mucho? Disculpen ustedes. 5. Consumir más de 5 medicamentos ya es un problema médico. La polimedicación excesiva y la polimedicación mayor son problemas médicos. Hay una clara relación entre el número de interacciones entre esos fármacos cuando es más de 5 y usos inadecuados, que obviamente les mostraré a continuación qué consecuencias puede tener. Así que acuérdense de este semáforo. Es rojo cuando tienes 10 o más, lo llamamos polifarmacia excesiva, es grave. La polifarmacia mayor la llamamos cuando estás entre 5 y 9, es malo. Y cuando tienes menos de 5, 4 o menos, eventualmente pues decimos que es una polifarmacia menor o sin polifarmacia. Y pues también hay que decir que hoy, como se tratan las enfermedades, a veces es imposible evitar la polimedicación. Muchas condiciones requieren 2, 3 y hasta 4 medicamentos para tratarse. Pero cuando tienes médicamente que superar ese tope, pues tienes que empezar a hacer seguimiento en el tiempo de lo que está ocurriendo en tu condición. Por eso, los farmacólogos son necesarios. Complementan lo que normalmente la actividad de las otras especialidades. Así como si tienes un problema en el corazón, piensas en un cardiólogo, cuando tienes problemas con medicamentos, piensas en un médico farmacólogo. Y aquí venimos al tema. También hay químicos farmacéuticos, por supuesto. Similar al ejercicio que se puede hacer con los optómetras y los oftalmólogos. Cada uno de ellos tiene su papel y es complementario. En ese contexto, pues hay cosas, especialmente en los grupos 4, que pueden hacer muy bien dentro de la educación también y la atención farmacéutica, todo el equipo de química farmacéutica, pero cuando hay que atender y tratar la polifarmacia, tiene que ser un profesional médico. Así que cuando hablamos de polifarmacia de importancia médica, es el uso crónico de 5 o más fármacos. En Optimas, nuestro programa de optimización terapéutica, lo que buscamos es atender esa problemática con el programa de salud. Y para ello generamos esta estratificación de riesgo. Hablamos de 4 grupos de riesgo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. ¿Qué es el grupo 4? Aquellos que consumen 10 o más. Es el mismo semáforo. Aquellos que están entre 5 y 9, eventualmente los llamamos grupo 3, grupo medio. Y aquellos que son verdes, pues son los que consumen 4 o menos, donde incluso los estratificamos en el estado ideal, que debía ser que consuma 1 o ninguno. En ese sentido, lo primero que hacemos es hacer una cohortización o separar en cohortes las pacientes de acuerdo a sus características y el número de medicamentos para poder atender oportunamente el riesgo.
Por eso, muchos de ustedes es posible que hayan sido convocados o llamados desde el Laboratorio Integral de Medicina Especializada LIME para que vengan a consulta, porque aquí no se espera que pase el fenómeno negativo. Lo que uno desea es una búsqueda activa de las personas. Y en ese contexto, pues es que los llaman, los invitan a que participen. ¿Qué consecuencias negativas se puede dar de la polifarmacia? Muchas. Médicamente, todas las que ustedes ven en pantalla. Hay una que es muy común, los mareos y las caídas. Imagínense ustedes una caída después de los 80 años. Generalmente no tienen buen pronóstico, especialmente si hay fracturas de cadera. Pueden ser causadas por los medicamentos, ¿sí? Y de hecho yo diría que es lo primero que hay que pensar. Pero pueden aumentar la fragilidad, la discapacidad, alterar la adherencia a otros manejos o medicamentos de mayor importancia. También se va a dar aumento de la morbimortalidad y lo vamos a ver ahora en números, etcétera, etcétera, etcétera. Entre otras, el mayor número de eventos adversos que se puede presentar. Dentro de Optimas tenemos un sistema que desarrollamos propio en la universidad, se llama RX Insight, donde llevamos el control de todo lo que está pasando en la población con lo que está consumiendo y los riesgos a los que se está exponiendo. Allí hacemos el seguimiento y manejo de los pacientes que tienen optimización terapéutica y este es un pantallazo de algunas variables demográficas. Miren ustedes, en nuestro programa de salud, la mediana de edad es 78 años. Así que, pues, es una población realmente envejecida. Desde el punto de vista práctico, en esa población que manejamos en la cohorte de 345 pacientes se han detectado 85 individuos con eventos adversos. Noten ustedes, 345 que manejamos, que están en un grupo de riesgo medio o alto, llámese grupo 3 o grupo 4, 85 tienen eventos adversos. Eso es un número muy importante en porcentaje. Y fíjense cuál es el evento adverso más común, el mareo. Así que lo que normalmente decimos que son consecuencias de eventos adversos más frecuentes o negativos, porque un mareo te puede dar también una caída, especialmente considerando mediana de la población, o el promedio de la población más bien es 78 años, pues imagínense que lo que les acabo de mostrar tiene una consecuencia real en nuestros propios usuarios. Ahora miremos las consecuencias desde el punto de vista de morbimortalidad, porque si lo que se ha impuesto en nuestro pensamiento es el estar bien, ok, pero si lo que se ha impuesto es el sentirte bien, la polifarmacia y la consecuencia de morbilidad puede afectar ambas cosas. ¿En qué sentido? En que cualquiera de los dos, el que esté bien o el que se sienta bien y quiera sentirse bien, pues lo último que quiere es morirse. Fíjense entonces ustedes cómo la polifarmacia es un indicador de mortalidad especialmente en población mayor de 65 años. Este es un estudio en el que se analizó a 5 años, eso es lo que está en ese eje de las X, lo que dice de 0 a 5, en cada uno de los paneles A y B, cuál es el porcentaje de supervivencia. Entiéndase que todos empiezan con supervivencia al momento de inicio del estudio, por eso es 1 o 100%, y en la medida que se va muriendo la población, cada una de las curvas, esencialmente se va reduciendo la población superviviente. Otros podrían decir, la forma de interpretar eso es como el vaso está medio vacío o está medio lleno, da exactamente lo mismo. Aquí hablamos de supervivencia y fíjense que cada uno de los colores y punteados de las curvas señala cuántos medicamentos están recibiendo las personas. Recordemos los números. Más de 5 o 5 más de 10. ¿Ok? La línea continua es más de 10. ¿Qué pasa cuando uno consume más de 10 medicamentos? Hay una diferencia significativa en el porcentaje de individuos que se mueren. Básicamente, a los 5 años no queda viva ni la mitad de la población. Versus, si consumes menos de 5 medicamentos, la línea discontinua punteada, donde uno esperaría que después de los 65 años, al menos 8 de cada 10 personas continúen vivas.
Y finalmente, y aquí se los voy a poner, este sería el 8 de cada 10 u 80% continúen vivas. Pero el que consuma 5 a 9, que lo llamamos también polifarmacia mayor, fíjense que también se reduce la mortalidad. Ok, pero es que eso es un estudio. Miremos este otro. Este es un estudio mucho más interesante que el anterior y se los voy a presentar de forma detallada para que observen por qué. Fíjense que aquí hablamos sin medicamentos de 1 a 5 y más de 6, todo lo que llamamos polifarmacia. Ya les he mencionado que ahora el número que se acepta es realmente 5. Nuevamente el seguimiento aquí se hace no solo de 0, sino hasta 13 años después. Y se aprecia el grupo que está sin polifarmacia, 0, esta sería la curva superior. Los que están con mínima o ninguna polifarmacia, entre 1 y 5, y aquellos que tienen polifarmacia mayor o excesiva, y miren ustedes la mortalidad a 13 años. Virtualmente a 13 años el que empieza a consumir más de 6, pues solamente 1 de cada 4 seguirá vivo a los 13 años. ¿Qué pasa entonces en relación con el número de medicamentos en poblaciones también mayores y que eventualmente, en este caso, en un estudio de casos y controles, empieza a corregirse la medicación inapropiada? Fíjense lo interesante. Cuando uno consume 10 o más medicamentos, lo que demuestra este estudio gigantesco en 26.680 personas entre casos y controles, es que el porcentaje de individuos que eventualmente genera riesgo de muerte asociado precisamente con el número y en una estratificación también que hay que decir por escala de Charson, una forma de asegurar que los grupos son homogéneos, lleva a que uno suponga que tienen 20 veces más riesgo de complicarse y morir por el solo hecho de estar consumiendo 10 o más medicamentos. Pero si se corrige la medicación inapropiada, que eso es lo que significa IDU, ese riesgo baja a 3.8 veces. Traducción: si voy a 200 por hora, es como si le pusiera un casco y probablemente un chaleco con airbag al motociclista. No voy a evitar que se muera, pero eventualmente reduce el riesgo de que eso ocurra. Así que la magia está en poder evitar esta medicación inapropiada, y eso es un acto médico. Fíjense que la polimedicación entre 5 y 9 también genera aumentos de riesgo de complicaciones y muerte, y que también pueden mitigarse de una u otra manera con el ejercicio médico. ¿Qué es lo que hacemos entonces en Optimaz? Buscamos medicación inapropiada desde medicamento único, terapias duplicadas, medicamentos psicoactivos múltiples, por ejemplo, si está recibiendo psicotrópicos y podemos detectar también la presencia de autoprescripción, analizamos las interacciones médicas y de acuerdo a esto se hace un abordaje médico para la desprescripción o el cambio de medicamento por otro que no genere tanto riesgo para la persona. Algoritmos de decisiones hay muchos en el tema de desprescripción. Y lo que hacemos más o menos, dependiendo del paciente, es primero determinar cuáles fármacos está tomando, se hace una conciliación medicamentosa, se determina cuáles son inapropiados, sin indicación, que no le están generando beneficio o efectividad, si tiene eventos adversos o si es un régimen demasiado complejo para las características del individuo. De acuerdo a la respuesta, sí o no, pues se escoge la ruta de hacer reducción gradual y cambio o suspensión. Esto es esencialmente lo que tratamos todo el tiempo con cada uno de nuestros pacientes de lograr. Datos propios generados gracias al trabajo conjunto en Optimaz 360 con el grupo afín, nos muestra que la población de pacientes que están recibiendo durante más de 90 días, los que llamamos crónicos, medicamentos dentro del programa son 4.169 personas. Y que la distribución de esas personas es de esta manera. 490 reciben 10 medicamentos o más,
entre 5 y 9, 1.432, y estos son los grupos de mayor riesgo. Pero el grupo 2, que es donde más personas hay, nos muestra que el programa de salud tiene un control adecuado de la población de los pacientes en términos generales, mayoritariamente. Lo que queremos es evitar que estos progresen a grupo 3 o a grupo 4. Así que ustedes pueden tener unas preguntas esenciales. Y las preguntas esenciales son: ¿cree que toma demasiados medicamentos? ¿Experimenta algún efecto adverso? ¿Le ha tocado empezar a pagar para comprar alguno de ellos? ¿Le gustaría tomar menos medicamentos? Y si a cualquiera de esas respuestas es un sí, señor, le sugiero que pidan el programa de salud que le permitan acceder al programa de Optimas. Es mejor empezar una búsqueda y manejo a tiempo que después controlar los problemas cuando ya son demasiados medicamentos y condiciones simultáneamente. Recuerden estos 5 momentos para el uso seguro de medicamentos. Al inicio del tratamiento, ¿cuál es el nombre del medicamento que consumo? ¿Para qué sirve? Y que le explique el profesional de la salud que se lo va a administrar cuáles son los riesgos y efectos secundarios, para que usted tome una decisión realmente de si se expone o no a la tecnología. Si ya lo está tomando, pregúntese lo básico: ¿cuándo debo tomar el medicamento? ¿En qué cantidad? Así que es cuánto y cada cuánto. ¿Y qué debo hacer si se presenta un efecto secundario? Si ya tienes una adicción al medicamento, una adición de un medicamento, perdón, lo siguiente que quieres preguntarte es: ¿necesito algo más? ¿Por qué? Todos los profesionales de la salud saben qué es todo lo que estoy consumiendo. Saben si estoy consumiendo productos herbales, homeopáticos, caseros. Les he dicho eso a los médicos y lo han registrado en la historia clínica. Se pueden presentar interacciones entre lo que estoy consumiendo. Si llevas mucho tiempo ya tratado, la revisión del tratamiento es lo que aplica. Siempre pregúntense y pregúntenle al médico: ¿hasta cuándo debo tomar un medicamento? No es cierto que existan estudios clínicos que demuestren que un fármaco se puede tomar toda la vida. ¿Estoy tomando medicamento que ya no necesito? ¿Cuánto tiempo y cada cuánto me deben revisar para evaluar si el tratamiento todavía sigue siendo apropiado? Y cuando ya se decida suspender algún fármaco o finalizarlo, pues esencialmente vienen las preguntas extra de: ok, ¿en qué momento puedo dejarlo? ¿Cómo debo dejarlo? No se deben hacer suspensiones abruptas casi de ningún medicamento. Pero también, si me quedo sin medicación, ¿cuál es la consecuencia? Así que el inicio, la toma, la adición, la revisión y la finalización son 5 momentos para usar de manera segura los medicamentos. Y espero que eso les aporte para ustedes también tomar mejores decisiones, incluso cuando se automedican, y especialmente si ya tienen una polifarmacia. Pero si no saben la respuesta a la mayoría de esas preguntas, aprovechen que en el programa de salud de la universidad tenemos este tipo de programas privilegiados que no existen usualmente en el resto de EPS o entidades que prestan los servicios de salud en el país. Así que avancemos en conjunto para usar más seguramente los medicamentos. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la intervención. Un tema bien importante que incluye realmente a toda la población, porque muchas veces nos automedicamos con medicamentos tan comunes como un ibuprofeno, un acetaminofén porque tenemos un dolor de cabeza, pero que finalmente se vuelve algo como muy repetitivo. Preferimos tomar ese medicamento a consultar a un médico sin saber qué complicaciones podría tener este. Y acá es donde yo entro haciendo como la primera pregunta. No sé si hayan otras personas que tengan más preguntas y quieran interactuar en este espacio, aprovechando que tenemos al doctor Zuluaga. Y me gustaría, doctor, preguntarle
hoy en día es muy común que todas las personas, pues muchas personas consuman suplementos como el omega 3, la vitamina D, o de pronto complejos pues que sean vitamínicos sin una prescripción médica. ¿Qué tan recomendable sería, doctor, tomar estos medicamentos sin una evaluación o qué efectos negativos podrían tener como el exceso sin necesidad? Porque muchas veces los tomamos es porque me siento cansada, entonces voy a tomar esto. Para el cerebro voy a tomar esto. Entonces acá entro pues como haciendo esta pregunta, doctor. La realidad es que cuando las cosas se consumen por periodos cortos y para necesidades puntuales, los riesgos son menores. Pero por supuesto que hay riesgo. Hay un caso que les voy a traer a colación, está publicado en la literatura con la doctora María Alejandra Montoya, que es la coordinadora del programa de Optimas. Hace unos años llegó una paciente que estaba consumiendo por X o Y motivo vitamina B. Hombre, en sano juicio, ¿a quién se le niega una vitaminita? En sano juicio, esas cosas normalmente se recomiendan y se prescriben. Pues bien, esta paciente no solamente tenía condiciones de acné, acneiformes, sino adicionalmente tenía problemas médicos extra complejos. Y todos obedecieron a un exceso de la vitamina B. Así que claro, cuando tienes una buena dieta balanceada, cuando tienes acceso a un sistema de salud que te cuide y no tienes condiciones de base que alteran la captación de los nutrientes, consumir en exceso ciertas cosas no genera beneficios, sino que puede ser riesgoso. Yo lo que recomiendo es que cuando estés en citas periódicas con tu profesional de la salud, le informes todo lo que está consumiendo. Y potencialmente, así como uno dice, la salud visual requiere que un oftalmólogo lo vea cada tanto tiempo, la salud, cuando estás consumiendo medicamentos, requiere que un farmacólogo, toxicólogo te vea también cada tanto y que te dé una opinión experta sobre lo que estás consumiendo. Pues es algo que hace unas décadas no podíamos tener tan fácil acceso. Hoy, pues hay un conjunto de profesionales que puede facilitarte de esa manera la vida. Y la suerte que tenemos en el programa de salud es que contamos con este tipo de profesionales que finalmente casi la totalidad hacen parte del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Así que es una suerte tener un programa universitario en el que podemos tener esa cantidad de profesionales dispuestos a apoyar esa salud farmacológica, que es el término que le voy a dar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, todas las personas que se han conectado, de pronto hay muchas que no tienen la información, el contacto del programa. Nosotros les estaremos compartiendo a los correos electrónicos que registraron en el listado de asistencia para que se enteren más sobre este programa. No sé si de pronto más tenga alguna pregunta, que nos levante la manito o nos cuente. Bueno, yo más que una pregunta, quiero pues como dar mi opinión y que me parece muy valiosa esta charla, porque aunque yo no consuma medicamentos, sí, como que uno aprende más sobre sus familiares que sí consumen tantos medicamentos y eso es como un llamado de atención a estar ahí como con la atención latente, abuelo, tías, cuáles medicamentos es que están pues como consumiendo, llevarlos como a estas citas o solicitar estas citas periódicas para que ellos estén pues como al tanto de qué medicamentos me hacen daños, cuantificarlos y poder saber qué es lo mejor para la salud de ellos. Entonces me parece pues como que esta charla es un espacio súper chévere para nosotros también aprender, aunque no consumamos en mi caso medicamentos, en algún momento tener estos conocimientos que pueden ayudar en algún momento de la vida. Muchas gracias, Melissa. Bueno, si no hay más comentarios, creo que justo en este instante está cerrándose la hora que teníamos de espacio. Los invitamos a que estén en otras oportunidades con nosotros dentro de este entrenamiento que tenemos desde el programa Optimas a través del Laboratorio Integral de Medicina Especializada con el programa de salud. Les llegarán las invitaciones en otras oportunidades y con toda seguridad ahí podremos charlar nuevamente. Un abrazo gigante y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor.